everyone! We're still in the Bahamas, and there are just 5 tables remaining in the Caribbean Poker Party main event. After giving us a few scares by almost getting knocked out in the previous episode, our favorite Madrilenian, Adrian Mateos, is back in the race. With 37 players still remaining, the final table seems to be within grasp, but there are still many contenders to eliminate before then, such as the American Alex Foxen, the German Philipp Grusim, or the Spanish Sergei Rysak, all of whom are seated at Adrian's table, ready to stop him in his tracks. It's time to get the big guns out. Sergei Rysak, uno de los mejores jugadores de España y del mundo. Amigo mío también. Comentamos muchas veces manos de póker para intentar mejorar los dos. Y bueno, Alex abre en hijack. Y estoy en el botón con 9-7 de tréboles. Es una mano que voy a jugar en el botón contra hijack. Puedo hacer call, de vez en cuando puedo hacer free bet también. Prefiero hacer call, la verdad. Y a ver qué sale. Está Philipp Gruisen en la BB, jugador alemán, que decide pagar. 5-4-3. Es un flow curioso, la verdad. Tengo un agachot, un backdoor. Es un flow difícil. A ver qué hace Alex. Alex está pensando, la verdad. Creo que tiene dudas, no sabe si. Creo que está pensando si apostar o chequear. Decide chequear. Yo aquí tengo una decisión difícil. Puedo tanto chequear y cobrarme la equity al tour o apostar. Apostar un tercio. Creo que apostar un tercio está bien. Si la ciega grande me va a all-in o me sube o el hijack o Alex me sube, es una mano que tampoco tengo tantísima equity, que no me costaría tanto foldear. Aquí si tuviese un 6 creo que haría check. Algunos 6 apostaría, pero muchos harían check, porque si me hacen check raise sí que estoy más fastidiado. Pero con un 7, o sea, tengo una mano, es un farol, no tengo una mano tan fuerte, ¿sabes? Si es cierto que 2 tréboles me dan color, un 6 me da una escalera muy potente, un 9 y un 7 no son malas del todo. Pero aún así no tengo una mano tan fuerte, así que yo intento robarla aquí. He apostado medio bote, tampoco he apostado tan pequeño, quiero que se tiren. No tengo tantos faroles aquí tampoco, no es un flow donde voy a apostar muy a menudo contra 3 jugadores, así que yo creo que ellos me lo consideran mi bet medio fuerte. No creo que se vayan a volver locos aquí a farolearme mucho, la verdad. Me hace check raise, es lo que no quería, pero bueno. Creo que mi mano no es suficientemente fuerte con el stack que tengo como para continuar aquí. Tendré que tirarme, por mucho que me duela. Alex tiene muchas overpairs. Alex puede tener 9, 10 jotas, damas, sets, incluso escaleras que quieran hacer check raises y no puedo continuar. Y bueno, termina esta mano y ya por la siguiente. Ya se va notando la presión en la sala. 19 millions comeback, okay. 22 weeks. Back, huh? 22 weeks. For a long time, huh? Yeah, like it is so. I double up kings against his queen and then fighting 22 weeks. That's it. All right, hang in there. Yeah, let's see. Ya la presión se nota, los jugadores están ya más concentrados, quedamos 35, 1.300.000 arriba es un premio muy muy grande y hay jugadores que se nota que están nerviosos, concentrados, intentamos estar todos, pero ya se nota otro ambiente diferente.
y en unas horas aún se notará más. Aparte de que queden 20 jugadores o así, ya es otro juego diferente. La gente ya no está igual de tranquila que al principio del torneo. Eliminan ahí a mi amigo Sergi, que hizo un gran papel y quedó cerca. Y bueno, sigo en la mesa esta que pese a haber cambiado algunas caras sigue siendo la peor de las restantes. Es una mesa dura. Recibo un par de 9 en el botón con unas 25 ciegas, por ahí aproximadamente. Algo menos, 23, 24. Y bueno, con 22 ciegas es un all-in bastante claro. En mesa corta además, mesa de 6 jugadores. 18 million. Sí, son 22 ciegas grandes aproximadamente. Half less. 17. I can do it. Y bueno, el 9 es una mano decente, pero que contra el rango de call del rival tampoco estoy demasiado encantado. Así que casi que prefiero que abandone y seguir en el torneo. Pero bueno, si paga hay plan B. Tenemos una mano que tendrá bastante equity contra su rango de call. El jugador piensa bastante. Tiene aproximadamente el mismo stack que yo. 16, 17 millones. Me parece que tiene una decisión difícil. Pero prefiero abandonar. You fall? Good cards. It's okay. Coin flip? Worse? Good fold. Este jugador no le conozco, no tengo demasiada información de él. Dice que ha abandonado 8. Nice fold. Should double up. I told you. Hmm? I told you. You are gamble. Gamble player. Yeah, True. I know. Y bueno, aquí recibo varias manos en las que no recibo nada interesante y nada, tener paciencia, esto es un torneo largo. At least I got my blood. Hey, you lose from the small one. At least one, yeah. Rompen la mesa, bastante contento con este cambio de mesa, la verdad. La anterior mesa me parecía dura y cualquier otra mesa supongo que será un pelín mejor, aunque sea. Hi guys. Me siento en esta otra mesa, veo algunas caras conocidas. Back to back big blinds. It's not fun. Y tampoco mejora mucho la mesa. Se nota que ya quedamos pocos jugadores y que quedan muchos. Aquí tenemos a Chris Hunichan, un jugador habitual de High Rollers. Aquí Michael Tureniek, también habitual. Ya hemos jugado con Papassian antes, otro gran jugador. Nuevos time bands. Al 24. Con 24 left, ¿cuántos? 6. 6. ¿Y luego en la mesa final o para el día Para 4? mesa final. Para la mesa final. 6 más. Entonces puede ser Para el día 4 no, ¿no? 35. Para el día 4 no, ¿no? El día 4 es mañana. Por eso, ¿para ahí te dan extra o no?
Ahí. Una vez que llegues a la mesa, después a la mesa final. Y ya está, ¿no? Vale. Gracias. Ahí preguntaba cómo funcionaban los timebanks, cuántos timebanks me daban extras y cuántos no, para saber cuántos voy a tener disponibles y si puedo gastar más o menos. La gente ya está cansada, son los últimos niveles del día y ya llevamos muchísimas horas jugando. Se nota en las caras que la gente ya está cansada. Pero bueno, aquí es uno de mis puntos fuertes. Soy de los jugadores más jóvenes de la mesa y debería ser de los que más aguante tenga en estas horas. La mano llega limpia, a guerra de ciegas. Contra el jugador de mi derecha, es un jugador inglés que he jugado bastantes veces con él. Es profesional y bastante bueno. Él tiene buen stack, está por encima de los 30 millones y yo voy bastante más corto. Recibo dama 9 off, el jugador de ciega pequeña me sube por 3,5. Y bueno, esta es una mano con la que quiero ver el flop. Tengo aproximadamente poco más de 20 ciegas, 22, 23. Y esta mano la tengo en mi rango de call y vamos a ver el flop. Just on the 16 line. Esperemos que caiga un buen flop porque va a ser un bote bastante importante. Bien, buen flop, top pair. Dama 10-5, Rainbow. Esperemos a ver qué hace nuestro rival. Que decide chequear. Y ante su check aquí tengo dos opciones. La opción 1 es chequear back y la opción 2 es apostar. Prefiero apostar, la verdad. Creo que tengo una mano fuerte. Podría chequear otro tipo de damas más con un kicker, con peor kicker o algunos 10s. Pero dama 9 me parece una mano bastante fuerte para esta situación y creo que ante su check tengo la mejor mano en gran porcentaje de las veces. Decido apostar un tercio. Chupencho. Tampoco puedo apostar demasiado grande porque el SPR, es decir, el tamaño del bote comparado con mi stack no es demasiado. Entonces no es necesario que haga apuestas grandes. Con apuestas pequeñas aquí con mi rango me vale. Y un tercio me parece el tamaño adecuado. Parece que está pensando. Y decide pagarme. El bote es muy grande ya. El turno es un 6, que abre el proyecto de color backdoor. Y bueno, aquí el bote vale casi 11 millones y a mí me quedan unos 12 millones. Tengo una apuesta de aproximadamente el 110-120% del bote. Y aquí la duda es si apostar un tamaño, dos tipos de tamaño, es decir, un tamaño pequeño que sea un tercio medio bote, algo así, o ir all-in directamente por protección y por valor. Tengo bastantes dudas aquí, pero me decanté por ir all-in, Creo que mi mano necesita protección contra manos del estilo Array, J, etc. Tengo faroles porque en esta pica que abre el backdoor puedo tener bastantes faroles. Puedo tener manos como Rijota, puedo tener manos como J9, puedo tener manos como 9-8 de picas. Manos de este estilo que quieren ir all-in, yo creo, al tour. Y bueno, me daban 9 sin un kicker demasiado bueno. La decido ir all-in. Parece que mi rival no está muy contento, con lo cual estimo que prácticamente, siempre tengo la mejor mano aquí. Cualquier dama mejor que dama 9 ya me hubiese pagado bastante rápido. Así que mi oponente parece que tiene un proyecto y que está calculando si le da para pagar o no. Decide pagar y tiene as 8 de picas, que es proyecto de color. A ver si aguanta, por favor. Vamos. Y me doblo.
Me doblo entero bastante bien. Ahora cojo mucho aire. Había empezado la mano con 20 y pico ciegas y doblarme entero me va a dar muy buen stack. Es una mano curiosa esta. De hecho, aún tengo dudas. No sé si es mejor ir al Lean Tour o hacer otro sizing. Pero bueno, salió bien. El jugador decidió pagar con su proyecto Corralás. Que lo bueno de su proyecto es que va ganando a mis proyectos. Es por eso el motivo en el cual también ha pagado él. Y bueno, a ver si ahora va para arriba la cosa y gano unas cuantas manos seguidas y consigo ponerme con un buen stack. Recibo estoy en botón. Y bueno, esta mano la voy a abrir. Después de tener este stack la cosa cambia. Antes estaba con un stack de 20 y pocas ciegas en el cual tenía que tener bastante cuidado con todos mis movimientos, pero ahora cojo un poco de aire con unas 40 ciegas aproximadamente, un poco más. Aunque bueno, este flop es regular, no es malo para mi mano, pero tengo que tener cuidado porque ante chess raise puedo sufrir. Aún así mi mano necesita protección y creo que es mejor apostar. Decido apostar media vuelta aproximadamente y ver qué hace mi rival. Voy a recibir bastantes calls de manos mucho peores que la mía, así que bueno, que me pague es una buena noticia. El tour es un as y esta carta es bastante difícil porque él tiene muchos as X en su rango de check call flop, sus as high quieren chequear flop, pero mis hechos tienen algo de valor y sobre todo necesitan bastante protección. Aquí puedo tanto chequear back como apostar, pero si apuesto me gusta hacer un tamaño pequeño para poder cobrarme, para poder chequear el river back. No regalar equity a sus proyectos, que me pague alguna mano peor, y no me desagrada apostar aquí pequeño. Decido apostar un tercio aproximadamente. El check del tour tampoco me hubiese desagradado. Pero bueno, un tercio simplifica bastante la mano, porque ante chess raise puedo foldear tranquilo y ante call el river voy a chequear. El river es una dama y aquí no, aquí voy a hacer check back a ver si tiene un 3 o tiene una pareja inferior a la mía. Pero nada, tiene las... Pues nada, perdemos un bote medio, pero bueno, que a estas alturas de torneo cualquier bote de este calibre es bastante importante. Bajo, estoy aproximadamente un poquito por encima de los 25 millones, de 25 y 30 millones. Y las ciegas siguen subiendo, la verdad que el torneo se está turbeando un poco y no estamos demasiado dips, hay que tener cuidado porque un mal movimiento te deja fuera del torneo. It's 5-1. The old 1.8 X-rays, kids these days. Aquí está Bijuni,
Mijuni es un gran jugador de torneos que lleva muchísimos años en la élite. Y bueno, estoy en ciega grande con 2 seises. Tengo aproximadamente 28-29 de ciegas. Creo que son demasiadas para ir all-in y prefiero defender y a ver si cae mi 6. Nada, el flop no es demasiado bueno. Y bueno, vamos a ver si llegamos a un sodón barato. El jugador de UTG decide apostar medio bote. Y Mijuni decide foldear. Aquí tengo una decisión complicada. Mi mano es bastante justa para pagar aquí una, pero creo que este perfil de jugador va a hacer apuestas de continuación un poco más amplias de lo que debería, y creo que me da para pagar al menos una apuesta. En este 8 si me voy a chequear, y si me sigue apostando tendré que abandonar. Esperemos que haga check back porque el bote se está haciendo grande. El jugador está mirando sus fichas. Bien, decide chequear. Y el river es un 9 de diamantes, que deja 4 diamantes en la mesa y mi mano pierde bastante valor. Y aquí la duda que tengo es si convertir mi mano en farol o no. Al haber 4 diamantes en la mesa no espero que mi rival abandone ningún color, pero sí que puede tener algún tipo de rey dama, rey j, rey 10 sin diamante que sí puede ser que llegue a abandonar. Aún así creo que mi mano es suficientemente fuerte como para no farolearla, y sí que convertiría algunos 2x o 3x en farol, pero creo que 6 no es necesario convertirla aquí en farol. Mi rival está pensando. Y decide apostar 7 millones, medio bote. Mi mano es bastante mala, lo que pasa que es un river en el cual la gente va a overbluffear y no estoy seguro de sus frecuencias de apuesta a continuación. Mi lectura del flop es que tenía apuestas de continuación amplias, pero aún así muchas de sus apuestas de continuación tienen diamante en la mano. Y luego manos del estilo rey j, rey dama, a rey con un diamante. Espero que las chequee a altura a menudo. Y en el river son colores. Creo que mi mano no es suficientemente buena como para pagar el river. Y una pena porque perdemos un par de botes y vuelvo otra vez a la zona de peligro. Tengo aproximadamente 20 ciegas, un poquito más. Y bueno, seguimos en la zona de peligro. Seconds each free flop, and then 30, 40 minutes, depending on the street. Something like that. Or maybe it could be based on Par de reyes. how many big blinds the decisions. Venga, a ver si me doblo con esta mano. Yeah, then people could abuse it by just slightly Realmente con esta mano estoy deseando que cualquier jugador me haga 3-bet y me resuba para poder ir all-in.
Juni parece que quiere jugar esta mano. Y va all in, bien, son buenas noticias para mí. Y tendré que pagar con esta mano, no hay forma de que vaya a abandonar esta mano. Y esperar doblarme. El jugador de la ciudad grande parece que también tiene alguna mano. Es un jugador profesional, no está haciendo paripé aquí. Aquí lleva una mano fuerte que no sabe qué hacer. Teniendo un par de reyes, no me importa que se apunte también al bote. Él ha ido de línea unos 47 millones, pero bueno, no son efectivos porque yo estoy abriendo con 20 ciegas y la ciega grande está más corta, así que es como si va all in del mismo stack que tengo yo, 22 ciegas. Y la ciega grande decide abandonar, yo pago, obviamente, rápido. Reyes contra 8, bien, son muy buenas noticias. Tengo aproximadamente un 80% de ganar. Venga, a ver si aguanta. Bien, grandísimo flop. Bien, vamos a doblarnos. Y volvemos a coger un poco más de aire. $22 millones tengo, que después de doblarme se convierten en 44 más las ciegas, 46 millones. Y bueno, muy contento después de esta doblada y me pongo en posición de empezar a soñar por algo más grande. Me pongo bastante bien, ya quedamos menos jugadores, pero bueno, todavía queda un largo camino. Pero ya las caras y las ilusiones cada vez se van incrementando. 28 jugadores quedamos y queda poco para pasar de día. Sería importante seguir ganando los próximos botes porque me pondrían en puestos de cabeza y en cambio si los perdiese volvería a la zona de peligro otra vez. Aquí abre Papassian en UTG y bueno, tengo as dama off. Alex está jugando bastantes ciegas y creo que es mejor pagar que cirbetear. También se puede cirbetear de vez en cuando. Resubir, pero creo que en esta situación es mejor pagar. Y nos quedamos los dos heads up. Es un buen flop, as 5-4 para mi mano. Y bueno, vamos a esperar a ver qué hace Alex. Si apuesta, pagaré con toda seguridad. Y si chequea, decidiremos. Decide chequear. Y aquí tengo dos opciones. La opción 1 es chequear y la opción 2 es apostar. Ambas opciones son correctas a mi parecer. Pero creo que contra Alex prefiero chequear en este spot. Hay un rey que es bastante buena. Y bueno, veremos a ver qué hace mi rival. Aquí si me vuelve a chequear sí que voy a apostar. Y si me apuesta él voy a pagar. Esta decisión del tour es fácil. Decido apostarme un tamaño grande, medio grande para esta situación, 2 tercios. Pero bueno, nada
nada de lo que súper preocuparse todavía. Y bueno, aquí tengo un call fácil. Voy a ver que cae el river. El bote ya se forma de casi 15 millones. El river es un 9 blank, es bastante buena el river. Debería tener la mejor mano con gran frecuencia yo aquí. Él puede tener bastantes ases peores, con peor kicker que el mío, puede tener as J, puede tener as 10. Y obviamente también tiene faroles. Aunque de vez en cuando también tiene manos mejores que la mía, puede llegar a tener as rey, as 5, as 4. Algún set. Y apuesta súper grande. 12 millones. Pero ahora sí mi mano es demasiado fuerte que tengo que pagar rápido. Y me enseña dobles parejas. Nada. Veremos un botazo enorme. Una pena después de la doblada volver a desdoblarme y perder prácticamente las mismas fichas que había ganado en la mano anterior. Pero el dama es una mano muy fuerte que no puede abandonar el river. Y menos contra un jugador de este calibre. Que es, aparte de jugador agresivo, es bastante bueno. Y es capaz de tener faroles. Eliminan al jugador de mi derecha y también a Michael Tureniek. Cada vez quedamos menos. Las ciegas están altas y los jugadores vuelan. Pero bueno, seguimos vivos, seguimos vivos. Jugador de Cato Fabre, y es la última mano del día y recibo 2-6 esencia grande con unas 25 ciegas. Y bueno, esta mano es all-in. Fastidia un poco meterla, es porque es la última mano del día y ya todo el mundo está guardando las fichas para el día siguiente y pensando ya en el día de mañana. Pero bueno, creo que de aquí no tengo otra opción que ir all-in. Efectivamente voy all-in. Son 23 ciegas. All in. Y con esta mano prefiero que el jugador, mi rival, abandone. Pero bueno, si me paga tengo bastante equity todavía. No me paga rápido, que es bastante buena señal. Y el jugador foldea. Y bueno, me llevo la última mano del día. Se acaba el día y las sensaciones son agridulces. Contento por pasar de día, quedamos pocos jugadores. Pero el último bote que perdí con las damas a pocos minutos de acabar el día aún está en mi cabeza y aún duele. Pero bueno, esto es así, no sé, esto es un sub y baja, es una montaña rusa. Y lo importante es eso, que estamos vivos. Día 4, último día, mañana el torneo va a acabar. Quedamos 20 y pico jugadores y vamos a luchar por grandes premios. Así que la ilusión sigue intacta. Cierro la bolsa. Se me olvida meter los time banks, pero bueno, ahora los meto. Y nada, otro día más. Estoy cansado, son muchas horas de torneo. It's like fine like this, I guess. 26. 36? 26. You? 36. Well, good luck. Big day tomorrow. Well, Good. another day. That's it. There were a lot of swings, huh? Sick. Fucking crazy. Like every time they were giving the F days, they were like minus 10 million, double that, I have minus 5 million. I have like 45 or 46 maximum and pick, but then like I have like 6 big blind too, so it's like Yeah, it's been crazy. really swing. That's good. It's like the tournament is turbo, so like the average Yeah, is exactly. Now it's like it's really fast. and it's tough. Crazy. Like there are many good players left, so it's like it's not. This doesn't feel like a main event. It feels like a high roller more. Okay. So how are you feeling with the game? Really good. Yeah, I'm happy with all my decisions. Yeah,
I'm Stuck pretty to the happy. plan. Yeah. Stayed in the zone the whole day. Yeah, that's I like it. I like it. That's good. I love it too. That's good. See, that's what it's all about. I mean, obviously, it's when you run good, then it feels like you're doing the right thing. But yeah, it's just that's aside. I mean, Yeah, the key is that's really to aside, stick yeah. to the plan, because I mean. Yeah, I'm really focused, like in everything, like keeping the conversation, even everything on the table, like trying to get the heart of my opponents, like study them, everything. So yeah, I'm pretty Good. focused. It's an easy one. You know what to do tomorrow it, too. yeah. All the way. Yeah, that's it. Good job. They start at noon again. Noon, yeah. Perfect. One more time. Y bueno, ya es hora de descansar e ir a la cama. Unas cuantas horas de sueño, aunque bueno, estos días cuesta dormir porque la excitación y la emoción de jugar al día siguiente están en la cabeza. This episode was spent tiptoeing on the razor's edge, Adrian. Throughout these 4 hours of play filled with suspense, your stack has barely increased, and more importantly, you had to put yourself in danger on multiple occasions. Luckily enough, the most important pots turned in your favor, and you now have some breathing space on the evening of this third day of play. As you've fulfilled your contract, you are now part of the 24 players who will go on to play in the last day of the Caribbean Poker Party main event. With 27 blinds in your stack, you're currently sitting at the bottom of the leaderboard, which means you'll have to approach the start of the battle with caution. No matter the outcome, we'll be there to live through everything by your side in the next episode of Inside the Mind of a Pro.